Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal de Marisa María Luisa Domene Castillo, No Viaje Itaca. Bueno, en esta ocasión vamos a reseñar un libro de Sonsoles Onega, Mil besos prohibidos, ¿vale? De la editorial Planeta. Data la fecha de la primera edición de 2020. Si no recuerdo mal, voy a mirarlo por si acaso. Sí, exactamente. Y bueno, a mí me ha gustado mucho este libro. Yo tengo la particularidad de que leo de todo. Entonces, no me ha sido... Tenía mucha curiosidad, por cierto, por saber cómo escribía Sonsoles Onega, la hija de Fernando Onega, muy buena periodista. Sale en la televisión y ha hecho también otros programas, ha escrito otros libros y ha sido finalista, semifinalista y también ganadora de algún que otro galardón literario. Y yo creo que merecía la pena conocerla un poco, porque el lenguaje periodístico ya sabemos cómo es, qué características tiene, pero que un periodista se lance a escribir pues también es mm, muy común, pero tienes que saber un poco lidiar con pues el conocimiento que tienes de ella previo, etcétera, y saber cómo narra realmente, cómo es el estilo narrativo, y es muy bonito. Tengo que decir, dicho esto, vamos a pasar al estilo narrativo en primer lugar, luego pasaremos a la escaleta de personajes y daremos una pequeña sinopsis sin desgranar muchos spoilers o por no decir ninguno, si no son meramente inevitables o que estén plenamente justificados para la semántica y la subtrama de la trama principal. Entonces, el estilo es morfosintácticamente muy elaborado. Combina la yuxtapuesta puesta con acotaciones de diálogo y de acciones, finalizaciones de acciones. Y el estilo descriptivo es muy detallado, pero situacional y emotivo. Más que también de parejas de Madrid, donde se sitúa parte de la acción, menos en uno o dos episodios en los que se sitúa en Leceno, que en Villa bueno, no me acuerdo el nombre de la villa donde vivían los padres de ella, porque la madre de Costanza, que es la protagonista, es de origen italiano. Gelsomino, Villa Gelsomino, perdóname. Y bueno, el padre ella es doña Rosalinda, la madre de Costanza, y él es Santiago Mendiola, ¿vale? Ella es Constanza Mendiola. Hay más personajes que los iré desgranando poco a poco a medida que tenga sentido lo que vaya diciendo con respecto al contenido del libro. Y lo que voy a hacer es un experimento. No sé si hacerlo porque no sé si se oirá bien el audio, pero yo lo que suelo hacer para investigar y documentarme al respecto, no me dedico a leer reseñas de otros y copiar y pegar, o cuando hago una reseña en un blog, o decir lo que otros dicen, sino que me documento, analizo, hago asociaciones y paralelismos, etcétera, hago mi investigación particular y luego pues mi propio análisis viene hecho por un criterio unipersonal, pero siempre me ayudo de la documentación, claro está, en una primera instancia, porque luego ya pues desarrollo a lo mejor mis tesis o mis conclusiones en un texto argumentativo, como el que suelo describir, hacer alusión o describir en YouTube, normalmente cuando hago una reseña en YouTube. Cuando hago una reseña por escrito, pues es mucho más elaborado. También es verdad que el lenguaje, el registro escrito y formal, pues es mucho menos dinámico, menos fresco y da pie a que tú puedas pensar más tiempo. Entonces, siempre está más elaborado cuando lo escribo. Digamos que es un poco más tecnicista. Dicho esto, pues os voy a dar un ejemplo, por ejemplo, las oraciones que son muy largas, el sintagma nominal puede ser largo o no, pero luego el sintagma verbal está formado por varias oraciones, muchas veces, tres o cuatro al mismo tiempo, separadas por comas o por enlaces copulativos o relativos, etcétera, conjunciones relativas o lo que sea, conectores. Y por eso es muy interesante cómo escribe Sonsoles Onega, porque lo he visto pocas veces. Sí que lo he visto, pero de otra manera. Cada maestría tiene su librillo, cada autor tiene su estilo. A mí me ha gustado mucho cómo escribe con metáforas, con recursos estilísticos, con pleonasmos bellos, con doble adjetivación. Y cuando hablo de sintagma verbal y varias oraciones al mismo tiempo separadas por comas o por nexos de unión, me refiero, y luego pondré un ejemplo, a pues que por ejemplo puede haber una frase de complemento circunstancial, unida al complemento del nombre anterior, objeto directo, luego objeto indirecto, luego una oración de complemento de régimen verbal,
varios tipos de oraciones, explicativa, conclusiva, final, que ella lo suele, la morfosintaxis, tener muy bien estudiada. Eso lo tengo que decir, porque me he dado cuenta, no soy experta, no soy copywriter, no soy crítica literaria ni nada de eso, solo soy documentalista y analista por mi cuenta, pero me he dado cuenta que el estilo es laborioso. Y otras veces es muy fresco, porque está pegado al terreno. Es huella fresca porque habla en ese momento de lo que está pasando en un diálogo, por ejemplo, o una descripción situacional. También es verdad que cuando describe parajes y sitios, pues los describe muy rigurosamente bien, pero utilizando metáforas también. Es muy curioso porque no deja de ser un lenguaje objetivo realista desde el punto de vista narrativo. No deja de ser una descripción al tanto, meramente como se suele ser una descripción, con detalles, objetos, parafernalia, etcétera, ruidos de la calle, coches, si se habla de la calle, interiorismo, cuando se habla de un sitio cerrado, cuando se habla de una iglesia, pues perfectamente todos los detalles están pues ahí pendientes de ser mencionados y se mencionan, de hecho, con todo el vocabulario y lexicografía referida especializada. Eso lo tiene muy en cuenta ella. Os voy a poner un ejemplo de lo que os digo solamente con una frase, un texto, mejor dicho, un fragmento, ¿vale? Y lo tomo como ejemplo porque se me ha ocurrido, porque ahí hay varias frases de diferente tipo y es lo que yo os decía en un principio, cuando hablaba de este punto. Y como si el padre Mauro nunca se hubiera ido ni hubiera ofrecido resistencia al amor, Constanza voló hacia él y se sentó en el puerto de su cuerpo anclado en ella desde hacía tanto tiempo que su simple recreación acabó por excitarla. Claro, que hablan de la relación de Mauro, el padre Mauro, que se hace sacerdote después, debido a un fatal accidente que tiene con una chica con la que sale. Muere por un accidente, no voy a decir más, y entonces él se siente culpable y oficia, va al seminario y se hace del oficio de cura, de sacerdote. No se sabe muy bien si por verdadera convicción o porque se siente culpable de lo que ha pasado, porque fue un accidente que le ocurrió a él con una escopeta de caza, pero no fue intencionado ni muchísimo menos. O sea, todo el mundo se quedó flipado y él más. Quiero decir, con este lenguaje que yo empleo ya a veces, que es un giro imprevisto en la trama necesario para que él se haga sacerdote y luego este amor resulte un amor muy difícil, complicado y casi imposible. Digo casi porque no quiero desgranar el final, pero sí deciros que hay un sufrimiento por parte de los dos. Y el perfil de los personajes es Mauro, tanto Mauro como Constanza, que son los dos amantes, que se relacionan en la adolescencia y luego se separan por ese desgraciado fortuito accidente, pues se vuelven a reencontrar 20 años después, en la Gran Vía de Madrid. Casual, pero la vida, el destino es así a veces, ¿no? Y este libro habla de los miedos, habla del destino, habla del miedo a lo desconocido, del miedo a lo que no te enfrentas, a lo que te enfrentas, a lo que te quieres enfrentar y no te atreves, a traspasar los principios de uno, las verdaderas convicciones. Ella era abogada fiscal y luego, por un caso no resuelto bien o que resultó un poco farragoso, pues se pasa a, digamos que se pasa, digamos, no, se pasa a una empresa privada de abogacía, y se hace abogada de un personaje que se llama Gerardo Barrios, que es banquero y que está acusado de varios delitos, sobre todo y fundamentalmente de dos, creo yo, de engordar la pensión vitalicia una vez ha dejado el cargo y por cobro de comisiones ilegales parece ser, pero no voy a desgranar más. Se hace un juicio, un juicio de gran estafa, y ella es la abogada defensora, pero es una relación un poco dicotómica entre abogado, lo que suele ser el perfil estándar de un abogado con su cliente, el cual depende de ella. No es porque sea mujer, es porque él tiene un perfil, Gerardo Barrios, muy, muy personalista y es muy tozudo. Y piensa que diciendo la verdad de su manera, porque él piensa firmemente en su inocencia, aunque no lo sea,
es la época también del 15M, etcétera, etcétera, y había mucha, digamos, colusión o persecución de casos de corrupción, etcétera. En toda esa época surge este caso, que es un caso muy sonado en España, por lo que se ve. En los medios de comunicación se hacen eco, etcétera. Y ella tiene que llevarlo como puede. Y si ella falla, y si fallan en contra de Gerardo Barrios porque él no le ha hecho caso a ella, pues pierde su prestigio y pierde también su futura carrera como abogada. Entonces es una relación, digamos, de amor-odio entre ella y él. Es muy curioso. Luego le culpan a 6 años, pero hay una negociación con los colegas de él o con los correligionarios suyos. Él no quiere negociar, es muy tozudo, él tampoco hace caso de lo que ella dice que tiene que decir. Está presente la acusación popular, la acusación, la fiscalía, el abogado defensor, que es ella, el abogado defensor o la acusación. Y bueno, entonces es un marrón, porque ella lo ve como una distracción para no pensar en Mauro. El estilo es epistolar a veces por carta, alguna vez, y luego por mensajería instantánea entre Mauro y ella, y a veces entre el abogado. El abogado que, bueno, una escaleta de personajes. El abogado Lerma, que es creo que es el de Standard Co. Y abogado de confianza. eh, y bueno, Benita la Costurera también tiene un papel muy importante porque es, digamos, el paño de lágrimas de Constanza y su orientadora desde que era pequeña, a cargo de la familia de ella. Y bueno, es una relación tortuosa la que mantienen tanto Mauro como Constanza, tanto uno como otro, bilateralmente. Pero quien sufre más creo que es él. Ella también. Pero ella es incitadora, ella es ayudanta, ella es reflexiva, ella es la que pone hincapié en llevar a encabezar la relación de restauración de la relación después de 20 años que se han encontrado. Y ahí hay un proceso más o menos largo en el que, bueno, hay intentos, hay acercamientos, 2 o 3. Él tiene que irse también a meditar a Manresa, a una cueva, porque quiere retiro espiritual. Entonces ahí le sale mal. No confía plenamente en sus facultades religiosas o en sus convicciones teológicas al 100%, y no es seguro. Y siempre tiene el pensamiento de Constanza, que es un fantasma que recorre toda su vida desde que la conoce hasta el final. Y el experimento que ellos querían hacer, bueno, luego la madre, pues en el experimento que les quería hacer, que es un audio, que es como yo hago muchas veces los previos, estudios previos, análisis previos al resultado final de una reseña, tanto en YouTube como escrita, pues lo suelo hacer con audios del móvil. Les voy a presentar una, no sé cómo saldrá, pero tampoco sé dónde voy a mirar porque no sé si se oirá bien la voz, pero por lo menos ya tenéis un poco la reseña al principio. Eh, Voy a conectar. Esto es para el libro de Sonsoles Penega y Versos Prohibidos, de la editorial Planeta, edición 2022. No me interrumpas, que estoy con un audio. Eso es porque estaba hablando con una persona y nos hemos cruzado. Un conocido mío. Bueno, estoy leyendo hasta aproximadamente. Falta una tercera parte para acabar el libro. Y bueno, el género, para establecer el género, es novela romántica mezclada con un thriller de subtrama. La trama principal es la de una relación dicotómica entre un sacerdote y una fiscal que se ha pasado de la abogacía en una empresa privada. Porque no lo ha hecho por dinero, sino porque había tenido un percance con la fiscalía, un caso no resuelto, y quería un poco dilucidar ese tema, zanjándolo de esa manera. Bueno, hago un inciso porque esto ya lo había dicho, ahora para que vierais más o menos cómo funciona el tema de los audios en cualquier móvil de 4G o 3G para arriba, medianamente intermedio, más o menos bueno, pues tenéis la posibilidad de hacer audios. Entonces,
pues yo lo utilizo mucho para hacer esos previos. Luego hay otros personajes, siguiendo el hilo de conductor de la narración, la trama principal y las subtramas. La madre, pues ella tiene una enfermedad degenerativa que luego concluye con un tumor. Y estoy haciendo spoilers, espero que Sonsolega me perdone, que no creo que vea el vídeo porque no lo ve mucha gente en mi canal. Pero bueno, yo le pido disculpas, yo lo que estoy haciendo es una reseña digna de una gran escritora como Sonsoles Onega nivel, desde mi nivel de crítica literaria. Entonces, que me disculpe si incurro en errores lógico-empíricos o empíricos, ¿vale? Yo lo siento. Pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, ella finge, su madre por voluntad propia, hace un testamento, eh, una voluntad testamental, de modo que pueda ser incinerada o quemada, o, porque esa es la voluntad, o enterrada en Milán, en el sitio donde os he dicho antes, en Villa Maravilla, donde vivían antiguamente los padres de ella y él, porque su padre es diplomático, el padre de Constanza, se dedica a la diplomatura. Luego hay una separación entre ellos dos también, digamos, un poco existencialista o sistémica por temas, digamos, de la vida, etcétera. Se vuelven a encontrar recurrentemente o episódicamente. Y no, su mujer, no, la madre de Constanza, Rosalinda, no quiere que su padre sepa nada, porque están realmente enamorados. Él tiene un cargo alto, es un alto cargo diplomático, tengo entendido, si no recuerdo mal de cuando he leído el libro, porque lo estoy leyendo ya un mes y medio, estoy leyendo otros también, pero no quiere para nada que sepa lo que le pasa a su mujer y cómo va a morir, porque parece que es una enfermedad degenerativa que le impide entender, tener conciencia de con quién está, etcétera. Luego se le complica con un tumor, etcétera. Entonces fingen la muerte de ella para hacerse pasar por otra persona a la que no van a justificar su presencia en ningún sitio, que es también de una persona llegada a ella, para que se crucen las identidades y vaya esa persona, su madre, a una residencia, y esa persona se haga pasar por esa otra persona, para que la residencia no la localicen tampoco, que sea la hija de Constanza Mendiola. Bueno, es un poco la subtrama importante porque su madre es un vivo reflejo de la autoexigencia que los dos, tanto es una herencia por parte de hija y madre, pero que es una característica, eh, digamos, un tanto arquetípica que tiene muy fija, eh, tanto Constanza como su madre, que son autoexigentes, cada uno en su rol, cada uno en su etapa y contexto histórico. Benita, por su parte, también es muy, muy, muy simpática, os caerá muy bien, es comunista. Ella en uno de los capítulos finales, en una conversación que mantiene con Constanza, lo admite con nombres y personajes de la historia real, porque es un libro real. Entonces, es una novela de ficción romántica, pero con una subtrama de thriller. Una mini subtrama de thriller, pero también, sobre todo y fundamentalmente, es una relación experiencial de sufrimiento y de descubrimiento de las verdaderas intenciones de cada uno. Y Benita, pues se da cuenta de muchas cosas. Y te das cuenta de que es comunista después y dices, ostras, no lo parecía, ¿no? Y está muy orgullosa de la transición, porque da datos y todo esto. Es un libro precioso. A mí me ha encantado. Yo es que, no sé, me he leído muchos, ¿eh? Tanto clásicos como más contemporáneos y más modernos. Y modernos como de etapas recientes, como Violeta, que es de 2022. Pero cada uno a su manera, a mí este me ha encantado. Y no os voy a dar el final, no os voy a decir si se quedan juntos o no, eso ya, si queréis lo leéis vosotros, pero durante el proceso del reencuentro, que hay 2 o 3 ocasiones especiales en las que no se llega a consumar el acto sexual o el encuentro erótico,
Pero sí que es verdad que hay atisbos de amor, atisbos de... pero muy moduladamente ligero, suave, aterciopelado, muy incluso místico, cuando el padre de Mauro tiene sus sentimientos y vivencias interiores muy expuestas a la iglesia, porque al mismo tiempo se siente culpable. Es tan bonito, son tan bonitas las frases, están también construidas, que merece la pena leer este libro porque también muchas veces los diálogos también te das cuenta de que son diálogos cotidianos, de la vida cotidiana, pero está muy bien narrado. Yo por no hacer muy largo el vídeo, ya son 20 minutos, madre mía, me he pasado, pues deciros que yo lo recomiendo encarecidamente y bueno, pues si puedo tener ocasión de leer más libros de ella, pues mejor. Y hay una pequeña entradilla donde dice que son solo en Madrid de 1977 y ha desarrollado su carrera profesional en distintos canales de televisión, por no nombrarlos. Os metéis en su página web o en radio televisión, o sea, o en Mediaset o donde ella trabaje, que os informáis, hay muchas fuentes fidedignas y rigurosas. También está dando informativos de Telecinco, ha presentado, bueno, ha sido periodista parlamentaria, por eso tiene mucha información jurídico-legal y penal, de derecho, de jurisprudencia, de muchas cosas, ¿no? Es muy inteligente, escritora muy inteligente. Bueno, por no hacerlo muy largo, espero que os haya gustado la reseña y mi metodología consiste también en escribir y hacer borradores, ¿no? Pero sobre todo los audios me ayudan bastante. Por eso quería mostraros un poco cómo lo hago antes de hacer una reseña o un guión para YouTube. Pues hasta aquí, espero que estéis bien. No quiero alargarlo más. Marisol de Castillo. Chao.